vamos a hablar sobre el VIH, 3 letras que marcaron toda una época, una enfermedad llena de prejuicios, con miles de prejuicios. Vamos a hablar sobre la situación actual y los avances médicos que se conocen sobre el VIH y nos vamos a sacar un montón de dudas y obviamente aprender sobre el VIH un poco más. ¿Vale? Bueno, Leandro, ¿cómo surge el VIH? Bueno, el VIH surge a principios del siglo XX en África y da un salto de especie, surge de monos en África, y el primer caso que conocemos es en el año 1981 en Estados Unidos, pero luego las investigaciones mostraron que hubo un montón de casos en África durante todo el siglo XX que lo que no tuvieron fue la atención que sí logró cuando llega a Estados Unidos, ¿no? Claro, no había como un diagnóstico. No había nada. En el 81 los primeros casos que eso podía ser VIH. Claro, en el 83 el equipo del Instituto Pasteur de Francia aísla el agente causal de esa rara enfermedad que se producían neumonías raras, sobre todo en ese momento en hombres gays. Después un equipo americano al poquito tiempo descubrió lo mismo, que hubo una película en su momento que se llamaba Y la banda siguió tocando, no sé si te acordás, que era allá lejos hace tiempo, ¿no? Te contaron, vos estabas en Jardín de Infantes apenas. Pero bueno, fue un tema de diplomacia muy, muy compleja que aún hoy todavía tiene ahí sus cosas, pero bueno, los dos equipos encontraron entonces que el VIH era este virus de inmunodeficiencia humana, es decir, un virus que ataca el sistema inmunológico. Esta es la particularidad que tiene el VIH, ¿no? Así como la gastroenteritis ataca el sistema digestivo, la gripe el sistema respiratorio, este ataca el sistema inmunológico, es lo que nos protege de todas las enfermedades. Claro. Y así empezó, bueno, entonces en el 81 los primeros casos, en el 83 el agente causal y un par de años más tarde el test que permitía ver si uno tenía el virus, ¿no? Los primeros test de ELISA. Claro, que son parecidos a los de ahora, ¿no? No, bueno, eran test. Primero, ahora hay test rápidos que en 15 minutos te lo dan, en ese momento era una extracción de sangre. El test de ELISA tenías que esperar, bueno, dependía también el desarrollo, obviamente, de las técnicas bioquímicas eran menores, entonces por ahí era un par de semanas. Tiene que ver con cómo se procesan las muestras, pero además eran mucho menos sensibles, es decir, podían dar negativo aun cuando uno ya tuviera la infección. Un falso negativo. Claro, en realidad hablamos más de falso positivo que de falso negativo. En lo que sería el falso negativo es lo que conocemos como el periodo de ventana, que por ahí escuchaste hablar, que es ese, como el test de ELISA lo que busca son anticuerpos que el organismo genera al VIH. Si no encuentra anticuerpos, va a dar no detectable. Pero puede ser que uno se haya infectado recientemente y todavía el organismo no haya desarrollado los anticuerpos, por eso si uno tuvo una situación de exposición, se recomienda repetir la prueba. En caso de dar positivo, hay que confirmarlo porque ahí puede venir un falso positivo, donde uno tiene anticuerpos, pero no tiene el virus, entonces eso siempre se confirmaba con una otra técnica que se denomina Western blot, que es más cara y más compleja y por eso no se hace de una. Ahora también se puede confirmar o con otro test rápido o con directamente un estudio de carga viral, es decir, midiendo la cantidad de virus en sangre. Entonces, a un estudio positivo, pero sin una persona que no tuvo tratamiento y no tiene nada de carga viral, o sea, tiene carga viral indetectable, se estudia. Por ahí se le hace un Western blot para ver si ese no es un falso positivo, pero la verdad que los estudios, los test, perdón, hasta altura son muy sensibles. Antes decía, bueno, a los 6 meses tenés que repetirlo. No, hoy ese periodo está achicado a un mes. Se achicó a nada, perfecto. ¿Y la situación actual con respecto a los avances médicos que hay sobre el VIH? ¿Cómo es? ¿Dónde estamos parados? Bueno, hoy estamos en una situación en la cual una persona que vive con el virus, que sabe que vive con el virus, que accede a los tratamientos, va a tener una calidad de vida igual a la de una persona que no vive con el virus y una expectativa de vida también similar. Mayor. Los tratamientos se han simplificado muchísimo, volviendo a lo que hablamos hace un rato, en aquel momento no había nada, en el 87 aparece el primer antiviral que es el AZT, bien famoso, y luego
de entre el 87 y el 96, que hubo distintos medicamentos, pero ninguno lograba más que estirar un poco la expectativa de vida de las personas. En el 96, 97 lo que cambia es que ingresa una nueva familia de medicamentos, se denominan inhibidores de la proteasa, que en combinación con los otros inhibidores de la transcriptasa inversa, bueno, otros medicamentos que ya existían, logran controlar la replicación del virus. Entonces esa junta de distintos medicamentos es lo que se conoce como el cóctel. Sí, porque tiene que ver, el famoso, claro, porque era por ahí en ese momento, estamos hablando de fines de los años 90, una persona con VIH tenía que tomar 18 o 20 pastillas por día. Hoy puede tomar una, 2. Pero todo ese famoso cóctel hoy es resumido en una o dos, depende que tiene. Que puede tener 3 drogas incluidas en esa misma pastilla o 2, que eso también es un aporte científico que la verdad que tenemos el orgullo de contar que contribuimos desde Fundación Huésped, porque el primer estudio que mostró no inferioridad en 2 drogas versus 3 drogas fue el estudio Gardel, siempre los médicos poniéndole nombres muy creativos a los estudios, que fue un estudio que se hizo en 5 países, pero coordinado e impulsado desde Argentina. Desde acá. Y ahora, ¿la enfermedad puede después de un tiempo dejar de transmitirse? ¿Una persona que tiene VIH puede dejar de ser, no sé si se dice transmisora? ¿Está bien así? Sí. Justamente uno de los grandes descubrimientos desde hace unos años y que nos impulsa hoy a redoblar los esfuerzos para realmente controlar la epidemia es lo que se conoce como I o indetectable igual intransmisible. Esto es, una persona con VIH en tratamiento y carga viral indetectable, es decir, tan poquita cantidad de virus en sangre que no se puede cuantificar cuántas copias de virus tiene, no transmite el virus por vía sexual. Entonces, si nosotros lográramos, que es lo que el mundo se plantea, que el 95% de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, que el 95% de quienes conocen el diagnóstico accedan a los tratamientos y que aquellos que acceden a los tratamientos tengan carga viral indetectable, la cantidad de nuevos casos va a caer tanto que en 10 años va a seguir habiendo millones de personas viviendo con el virus porque ya viven, pero no va a haber nuevas infecciones. Pero no va a haber nuevas. O sea que en algún momento puede llegar a terminarse. Ese era el mundo se había propuesto para el 2030. Lo que se aspira. No, seguramente no se va a llegar para 2030, pero estamos en camino realmente mientras seguimos estudiando vacunas, mientras se siguen estudiando tratamientos de largo alcance, qué pasa con algunos casos raros de remisión de gente que tenía VIH y después no tiene más, no se le encuentra, se busca en lo que se llaman los reservorios virales, que es donde se esconde el virus, y no se lo encuentra, se hacen terapias de algún modo parecidos a las quimioterapias, en el sentido de que se busca despertar al virus para después pegarle la piña y no se lo encuentra. De hecho, en Argentina hay 2 casos así, que todavía se está estudiando por qué pasa eso. ¿Eso no tiene que ver con la carga viral del virus? ¿O no se sabe? Eso, digamos, a esa gente, en Argentina tenemos lo que se conoce como la paciente de Buenos Aires y la paciente Esperanza, tuvieron una remisión, digamos, tenían el virus, tuvieron tratamiento antiviral y en algún momento no se les encuentra más el virus. No se les encuentra cuando se hace un estudio común de carga viral y cuando se hacen estudios mucho más específicos que buscan una copia de virus y buscan en los reservorios y no encuentran. Entonces se está tratando de estudiar qué pudo haber ocasionado eso, porque los otros casos de cura, por ejemplo el paciente de Berlín, que fue el primero y que tuvo, digamos, su fama, era una persona que necesitó un trasplante de médula y el donante tenía una mutación que tiene una pequeña parte de la población, no tenía una percha donde el virus se cuelga, para decirlo fácil. Para que se entienda. Ahora, vos no podés hacerle a 40 millones de personas un trasplante de médula ósea, no tiene sentido, es impracticable, es riesgosísimo versus el tomar esta pastilla que decíamos. Ahora, se está estudiando si hay otra cuestión, si el hecho de cuándo se inicia el tratamiento, porque eso es otro cambio. ¿Dónde se agarra el virus? Claro, donde antes se esperaba a que el sistema inmunológico estuviera un poco más deteriorado para empezar a tratar, porque es un tratamiento para toda la vida, qué sé yo. Hace varios años se comprobó que cuanto antes uno empezara a tratar independientemente del nivel de CD4, primero que menos exposición a una inflamación le dabas a la persona, segundo que indetectable igual intransmisible. Claro, por eso es tan importante.
hacérselo. Ahora, en un momento hubo mucho, y todavía sigue habiendo lamentablemente, muchísimos mitos con respecto al VIH. Bueno, la peste rosa, que, Freddie Mercury, las 4H, ¿sabes? Que claro, se lo conocía como al principio, ya a comienzos de la década de los 80, como la enfermedad de las 4H, eran homosexuales, hemofílicos, heroinómanos y la cuarta H, haitianos. Ah, un bombón. Hermoso todo. No, muy lindo todo. Muy lindo, ¿no? muy lindo. De ahí venimos. Y de hecho era como una muerte bastante en soledad, ¿no? Porque Totalmente. ni siquiera te daban, ni siquiera se les daba un beso, no. En ese momento era absolutamente una enfermedad muy solitaria, muy señalada. Y bueno, yo creo que gran parte de lo que hoy conocemos y sabemos de la respuesta comunitaria al VIH nace ahí, ¿no? Porque eran las comunidades, los amigos, los grupos de pertenencia los que acompañaban cuando muchas veces las familias se expulsaban. Claro. ¿No? Sí, era de un abandono absoluto. No sé si eso, digo, de todos estos mitos, ¿algunos son reales o algunos fueron cambiando? Bueno, porque todavía hay cierto prejuicio. Hay mucho prejuicio con el VIH porque es una infección de transmisión sexual, entonces cuando vos contás que tenés VIH empiezan a hacerte el raconto para atrás de con quién estuviste son los o qué hiciste. Pecadores. Y la verdad es que ahí lo importante de poner en juego es que es una enfermedad transmisible. Esto siempre lo explicamos y parecía medio chino básico. Después vino el COVID y vimos la diferencia entre una enfermedad contagiosa y una enfermedad transmisible. Se puede explicar más fácil, ¿no? No circula por el aire, las vías de transmisión son 3, vía sexual, vía sanguínea o de la mamá al bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. No hay otra vía de transmisión. Las 3 tienen formas de prevención. Además, en el caso de la vía sexual, que tiene el 98% de los casos, o sea, es básicamente una infección de transmisión sexual. Sabemos que indetectable es igual a intransmisible. Tenemos otras herramientas de prevención como la profilaxis preexposición, que es que uno de los medicamentos que se usa para tratar el VIH también sirve para prevenirlo. Entonces las personas están más en riesgo de infección pueden tomar o una pastilla una vez por día o lo que se llama prepa demanda, que es 2-1-1, digamos, 2 previamente, si vos sabés que vas a tener un encuentro sexual sin protección, tomás 2 días la pastilla, lo haces antes. Un día después y otro día y otro a las 48 horas. Como casos específicos y puntuales. Para gente que está muy en riesgo de infección, porque seguimos, a pesar de todo, teniendo casos todos los años. Entonces, evidentemente, todas las estrategias de prevención que tengamos a la mano las tenemos que usar. El año que viene va a empezar a estar una nueva forma de administración de la profilaxis preexposición, que es una inyección cada 2 meses. Un estudio que también se hizo en Argentina, del que nosotros participamos, que tiene muy buenos resultados y que para alguna población menos adherente a los tratamientos, con más dificultad para acordarse todos los días tomar una inyección cada 2 meses, eso es revolucionario. Ese tratamiento también viene para personas que ya viven con el virus, son 2 inyecciones y te olvidás, o sea, pensemos de 18 pastillas, ¿no? Que además eran 2 en ayuna, 3 en heladera, 4, o sea, tu vida se ordenaba alrededor de vivir con VIH. Ahora vamos a pasar a algunas personas que van a tomar una pastilla, otras que van a tener una inyección cada X cantidad de meses, ¿no? Y este tipo de prevenciones, no sé bien cómo llamarlo, en casos de abusos... Bueno, eso es lo que se conoce como profilaxis post-exposición. Eso también tenemos muy buen resultado y muy buenos datos siempre que actuemos tempranamente. Entonces, tanto en casos de abuso como en casos de accidentes cortopunzantes con una fuente o que sabés que vive con el VIH o no sabés, y en casos de rotura o no utilización del preservativo en relaciones sexuales, si dentro de las 48 horas después de una evaluación médica, ¿no? de evaluación del riesgo, pero en los casos de abuso siempre, se le brinda a la persona 1 mes de tratamiento. Y eso evita la transmisión en prácticamente el 100% de los casos. Pero es muy importante hacerlo dentro de ese periodo. Dentro de ese periodo. Entonces ahí es importante, en los casos de abuso, que junto con la contención y la parte policial necesaria, también se tenga en cuenta esto. De salud. Muy importante porque realmente cambia el juego. Y esto también es parte de lo que se estudia con el tema de la remisión, porque ¿qué pasa ahí? ¿Por qué se da ese tratamiento? Bueno, pues se supone que si hubo
hubo una infección, una transmisión en ese momento, la acción temprana de los antivirales evita la replicación del virus y por ende no hay transmisión. Bueno, si eso se puede llevar de alguna manera a otros escenarios, sería una de las formas de empezar a buscar la cura funcional, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿solés recibir muchas consultas por VIH? Bueno, siguen habiendo muchas consultas por VIH. La Fundación tiene desde hace, no sé, desde el año 92, ya no sé si las cuentas, 30 años justo, ¿no? 30. Un servicio que empezó con la primera campaña con el Consejo Publicitario Argentino, ¿no? Aquella de las camas de Zipe-Linkowski. Y sigue habiendo consultas. Lo que pasa es que también el VIH empezamos a ver que los antivirales empiezan a ser víctimas de su propio éxito, ¿no? Un poco como las vacunas. Bueno. Entonces, la verdad es que vemos hoy casos de, por ahí, chicos jóvenes con la información, pero que le perdieron el miedo, que dicen, bueno, igual es una pastilla una vez al día. ¿No? Y la verdad es verdad que es una pastilla una vez al día, pero el mejor de los yesos no reemplaza el tobillo sano, ¿no? Bueno, claro. Y es cierto todavía que las personas con VIH siguen muchas veces enfrentándose a situaciones de estigma y discriminación, con dificultades muchas veces para acceder al mercado de trabajo. La verdad que no está bueno porque sí tener un virus en el organismo, por mejores tratamientos que haya. Pudiendo estar sano, ¿por qué elegís? Exacto. Bueno, ¿y si me enfermo? Y también, y además cuando estamos planteando que la forma de cuidarse tiene, digamos, no implica irse a vivir a la montaña solo, sino que se puede continuar con la vida sexual que cada uno haya elegido, teniendo en cuenta algunos, por suerte, nuevas herramientas de prevención con las que podemos contar y que es importante, como todo en la sexualidad, poder conocer la información, ver qué es lo mejor para cada una, para cada uno, y en función de eso poder tener acceso a las herramientas. Con el acceso. Ahora, en este momento, los casos de VIH han bajado a lo que era, o tiene que ver con que a lo mejor la gente le da otra importancia y se testea más. Digo, no sé cómo se mide eso. En Argentina lo que vemos a lo largo de los años es que se estanca la cantidad de nuevos casos. Entonces eso tiene, como casi todo en la vida, ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? El vaso medio lleno es que, bueno, no crece. Todos los años tenemos entre 5.000 y 6.000 nuevos casos. Ahora, en un país que tiene testeo gratis, distribución de preservativos gratis, acceso universal a la terapia antiviral, es decir, toda persona que necesita medicamentos va a acceder vía los distintos subsistemas de salud, y sabemos que indetectable es igual a intransmisible, ¿qué pasa que no logramos bajar la cantidad de nuevos casos? Y entonces ahí es donde todavía sigue siendo importante promover la prueba de VIH. Es muy importante que, digamos, todos sepamos nuestro estatus serológico, porque además 99,5 de cada 100 que vayamos a hacernos una prueba vamos a dar negativo en Argentina. Claro. Pero esa situación es importante para reforzar la información, las dudas que podamos tener, el acceso a los preservativos o a otras herramientas de prevención, dependiendo en cada uno de los casos. Y aquella persona, 4 de cada 1.000, que den positivo, bueno, van a poder acceder tempranamente al sistema de salud, a los tratamientos, van a tener una buena calidad de vida y van a además evitar la transmisión, digamos, sin saberlo, que no siga avanzando además. Pero por ahí también, porque todavía, primero, a mi criterio, faltan campañas. Digo, con la facilidad, no sé si facilidad, pero con lo fácil que es no contagiarse, no tener un contagio, que es en el 90% que vos decías, con el uso de los forros, de los profilácticos, es increíble que todavía eso no esté incorporado como una cosa mecánica. Digo, uno tiene relaciones con forros, no hay mucha vuelta. ¿Tiene que ver con la falta de campaña? Bueno, tiene que ver en general con la falta de campaña, con esto que te decía, donde se le perdió el miedo al VIH, pero también más globalmente tiene que ver con la deficiencia todavía en
todo lo que tiene que ver con la educación sexual, claro. ¿no? Porque esto, si bien es una parte de los contenidos que plantea la Ley de Educación Sexual Integral, pero es importante el cuidado del cuerpo y la salud, incluye también las infecciones de transmisión sexual, porque además... Sí, no solo el VIH, ¿no? Claro, yo te decía que para el VIH, además del preservativo, uno puede pensar en programas de profilaxis, preexposición, etc. Ahora, hay otras infecciones de transmisión sexual, con mucho menos prensa todavía. El crecimiento que estamos viendo en sífilis es realmente alarmante. ¿Eso es más del último periodo? Esto en los últimos años hemos visto un crecimiento fuerte muchísimo de la sífilis. Sí. Y por suerte, evidentemente es medio contradictorio, pero por suerte tenemos otras herramientas además del preservativo, que sigue siendo la única barrera que protege además infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados. Bueno, pero para el caso de VIH tenemos también parte de otras estrategias de lo que llamamos prevención combinada. Y ahí la educación sexual integral también juega un rol, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿es suficiente o es correcto el enfoque que se le da en las escuelas, o primaria, secundaria? Porque también, por lo menos en este momento, hay una gran ignorancia con el tema del ESI. Sí, ¿no? Bueno, yo siempre digo que a la ESI se le pega por lo que la ESI no es. No es algo que hablamos en casa, porque claro. yo a mis hijos les voy a dar la información que yo quiera. Bueno, no. Claro. No, tu hijo vive en una comunidad, comparte la vida con pero un montón de gente. Pero además no es una cosa o la otra, claro, ¿no? Claro. Como si una cosa anulara, ¿viste? Claro. Y cuando sabemos, por ejemplo, que el 70% de los abusos en la infancia se dan en ámbitos de cuidado, en el ámbito ¿no? familiar, por lo general. Entonces, ahí yo creo que nosotros tenemos, bueno, como en otros temas en Argentina, una muy buena normativa, pero que no necesariamente se llega, digamos, aterriza, claro, ¿no? sí. De manera correcta. Entonces, la ESI no es solamente, tenemos la ley que ya tiene 16, 17 años, tenemos también los acuerdos del Consejo Federal de Educación que plantean cuáles son los lineamientos y los ejes curriculares. Pues a veces, las escuelas se arrogan prerrogativas que no tienen, ¿no? Vos sos de Entre Ríos. Y terminaste la secundaria de Entre Ríos. ¿Y por qué podías venir a Buenos Aires a hacer la universidad acá? Bueno, porque hay un sistema nacional de educación que está depositado en las provincias, descentralizado a partir de los 90, pero que genera que el Ministerio de Educación Nacional dice, bueno, a ver, esta chica, mal que mal terminó en Entre Ríos, pero terminó, bueno, este título habilita que quiera irse a Ushuaia a estudiar. Bueno, si nosotros no entendemos que lo mismo es importante que suceda con la ESI, porque a mí me gusta mucho hablar de el puntito de la I, de la integralidad, ¿no? Porque ¿qué es educación? Más o menos entendemos, ¿qué es sexual? Entendemos, pensamos cosas, ¿no? Sí, ¿Qué es siempre integral? uno piensa cosas tremendas, ¿no? ¿viste? Pero ¿qué es la integralidad? Bueno, la integralidad es tanto a los diferentes niveles, desde el nivel inicial hasta los postítulos, con contenidos diferentes, por supuesto. Claro. Sí, y adaptado a cada edad. Adaptado a cada edad, etcétera. Pero también es esa la fantasía. ¿Viste? Pero por supuesto. No, mi hijo tiene apenas 4 años. Claro. Cálmate. Bueno, tiene apenas 4 años, pero tiene que saber que claro. el cuerpo es suyo, que nadie lo puede tocar si él no quiere. ¿No? Entonces, yo cuando te decía que a la ESI se le pega por lo que no es porque en general cuando se la ataca es porque viene una historia del primo del tío de uno de que le contó en la calle y escuchó no sé qué, que hicieron pasar a dos nenes al frente a tocarse entre ellos. No, al revés, si uno ve los contenidos de la ESI es todo lo contrario. Bueno, pero también la integralidad, entonces, no solamente a nivel de los niveles justamente, sino que es en todas las asignaturas, porque puede haber un taller de ESI, pero la verdad es que en todas las asignaturas podemos trabajar ESI. Si Pepito por algo cuenta, es integral, también digo, desde ese lugar. Es parte de la integralidad. Si no seguimos como encapsulando. No sirve de nada trabajar el mejor taller de ESI adentro del aula si vamos a salir al recreo. Los varones vamos a copar el patio para jugar al fútbol y las nenas que se pongan al costado a ver dónde puedan. ¿no? Venimos de trabajar un taller de equidad de género y de roles de género hermoso, y salimos al recreo y reproducimos eso. Y la otra integralidad es con toda la comunidad educativa, porque tenemos que incluir, por supuesto, a los docentes y las alumnas, a los directivos, pero también al personal no docente y también a la familia. Las familias somos parte de esa comunidad educativa. Los kioscos al lado de la escuela
Si nosotros estamos trabajando situaciones de violencia de género, de bullying homofóbico, son en esos lugares donde pueden expresarse. Y poder tener aliados que puedan tener la información, que puedan abordar. Cuando la ESI no entra por la puerta a las escuelas, entra por la ventana. Pero no hay forma porque la sexualidad nos atraviesa a todos. Y si pensamos en nosotros, ¿no? Cuando yo lo más parecido que tuve en educación sexual que me acuerdo en la primaria es cuando vinieron a explicarle a las nenas cómo se usaba un tampón. Cómo se usaban las y los varones toallitas. nos fuimos, porque imagínate que nos o importa, se reían, ¿no? Claro. ¿viste? Bueno, eso, y de una empresa privada era además. Además, entonces, no tenía que ver con la escuela. Si venimos de ese momento, ahora, ya en ese momento podemos reconocer situaciones de bullying homofóbico, de discriminación, más adentrado en la secundaria de otros que empezaban a tener relaciones sexuales, claro. ¿no? Y el tema del cuidado, y el preservativo, y el cuidado por los embarazos. Todas esas situaciones que a veces parecerían querer asociarse a la ESI, es al revés. La ESI viene a abordar situaciones que ya existían. O los embarazos adolescentes empezaron hace 16 años cuando empezó la ESI. Sí. ¿No? Sí, no, y además también tiene que ver con que cuanto uno más herramientas tenga, digamos, nunca está de más la información, nunca jamás, y también tiene que ver con sacarle carga a lo sexual, a la sexualidad, se puede vivir libremente, es maravillosa, es alucinante, y se puede vivir en absoluta libertad con una prevención. Por supuesto. Si no es como un monstruo, ¿no? Además, por eso se le tiene tanto miedo a la ESI. No, a ver si mis hijos tienen una información no adecuada. No, y el otro miedo que se le tiene a la ESI es que los adultos no tenemos todas las respuestas. Entonces, la forma más fácil de abordar eso es haciendo que los chicos no puedan hacer todas las preguntas. Claro, sí, sí, y no siempre en el núcleo familiar o en las casas hay una confianza o hay una comunicación para que los chicos puedan ni hablar de abusos, ni hablar de... Ni vamos a tener todas las respuestas. A vos te habrá pasado también. 1000 veces. A mí me pasó con mis hijos. Ni idea. Pero claro, Bancame. aparte, porque no eligen el momento de preguntarte. No te mandan un mail y te dicen, mañana a las 4 de la tarde te voy a preguntar tal ¿pero cosa. qué? ¿Viste? Vas en el auto y Decís, gracias que no te estrolás contra el camión. ¿Qué significa? Bueno, Claro. hay que... Claro. Viste que si no puedo creer que esta A mí me pregunta. pasó, mi hija ahora está por cumplir 15, cuando tenía, no sé, no me acuerdo, niego, 4, 5, 6, no sé. Claro. Íbamos en el auto, íbamos escuchando la radio y estaban Seba Guanra y Chipeto Homenaje en esas peleas que hacen. Y entonces en un momento Seba le dice, ¿sabes qué deseo yo? Que entres a tu cuarto, que entres al cuarto de tus cuando hacen papás esa pelea. cuando tu mamá está teniendo un orgasmo. Papá, ¿qué es un orgasmo? Sí, sí. No, le contesté, o sea, tendría que renunciar a mi trabajo con lo que le contesté. Ahora, ahí llamaste, frenaste no, y dijiste, chicos, no voy mañana, no me esperes. No, me voy a Claro. trabajar un banco, yo para esto no sirvo. Claro. Nada, después lo que hice fue retomar la conversación, pero bueno, pero no podemos entonces, y digamos, como no tenemos esas respuestas, hacer que no nos puedan hacer todas las preguntas. Bueno, claro, sí, sí. Y además también prepararlo, digo, nuestros hijos tienen sobre todo una cierta edad y por lo general tienen una cabeza mucho más abierta y tampoco está bueno que se enteren, digo, a mí me pasó, yo trabajo con chicas trans, tengo muchas amigas además, y en una reunión, en un cumpleaños, vino una madre a decirme, tu hijo anda diciendo que cuando uno nace varón también puede ser mujer. Juan, ¿qué venís? Claro. Digo, y también después fue como, ¿ustedes sabían que nacés de una manera, pero si querés ser mujer también podés hacerlo? ¿Viste? Entonces, es esto de las herramientas, es esto de ayudarlos y también cuanto más información uno tiene, también puede estar atento a lo que pasa en la casa, a los abusos. ¿Sabés qué? Mi hija es pelirroja. Y el otro día vino de la escuela y me dijo, ¿sabes que en el mundo hay más intersex que pelirrojos? Genial. No sabía. No, vale ver otro. Bueno, Pero, sí. digamos, hay sí, como tienen otra capacidad para recibir la información también. Exacto. Es alucinante. Ahora, recién hablábamos de los cócteles y hablábamos de esto de que ahora son 2 pastillas y que posiblemente venga una inyección que se coloque cada 2 meses. ¿Cómo es la vida cotidiana de un paciente con VIH? Digo, entiendo que debe haber distintos grados y... Exactamente, depende. Pero son más propensos a algunas enfermedades. Bueno, mira,
a ver, si es posible esto que te voy a decir, Sí, descontextualizando de lo que es la vida de cada uno de nosotros, porque no es lo mismo una persona con VIH que puede, digamos, tener una relación con su círculo de amistad, de familia, trabajo, donde o lo cuenta o no lo cuenta, pero cómo lo lleva, que accede bien a los tratamientos, que tiene un trabajo, que, digamos, que tiene una vida, aquel que tiene un montón de vulnerabilidades a las que el VIH se suma, ¿no? Como una más. Una persona con VIH en tratamiento, en general no va a desarrollar esta deficiencia en el sistema inmunológico por el cual se empieza a enfermar, porque el SIDA no es una enfermedad, ¿no? El SIDA era una sigla que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, es un conjunto de síntomas que se producen por una inmunodeficiencia que se adquiere porque hay un agente causal que es el VIH. Entonces, uno no muere de SIDA, muere de enfermedades vinculadas al SIDA, distintos tipos de cáncer, distintos tipos de cardiopatía, diabetes, tuberculosis, etc. Entonces, ¿qué se está viendo? Bueno, se estira la expectativa de vida, lo cual es buenísimo, entonces empieza todo un área de trabajo y de investigación que es envejecimiento y VIH, porque hay gente que por ahí tiene hace 30 años el virus, que accede a los tratamientos y que ahora empieza a envejecer. Claro. Y entonces empieza todo el tema de la polifarmacia, es decir, personas que tienen VIH pero que también tienen las cuitas de la edad, digamos. De la edad, ¿no? Claro. Lo interesante es que en algunos casos empiezan a aparecer datos de que la población con VIH que envejece va más al médico que la población sin VIH. Claro. Entonces detecta temprano. Claro. Entonces empieza a haber datos, por ejemplo, de una cohorte italiana donde la expectativa de vida empieza a ser mayor. Claro, se revierte. Esto es ciencia ficción en un punto, ¿no? Pero es así. Entonces, sí tiene... Como si fuera beneficioso, ¿no? Sumado además a que, viste que los viejos no tienen sexo, ¿no? Teóricamente, ¿no? Es como un tema... Si el sexo es tabú, claro. Bueno, nosotros tenemos un trabajo de muchos años con los centros de jubilados, es muy divertido lo que pasa ahí. Porque señor, mirando a cámara, resulta que tienen relación sexual. Claro. El otro día escuché una buena definición de qué es un viejo. Un temón en los geriátricos también. Pero por supuesto. Pero por supuesto. Viejo es todo aquel que tiene 15 años más que yo. Está bien, ¿no? Sí. Pero bueno, todo ese tema empieza a influir. Y bueno, y por supuesto, esto que hablamos antes, ¿no? De los determinantes sociales del VIH. Entonces, no es lo mismo buscar un trabajo con VIH que sin VIH. No es lo mismo acceder a los tratamientos dependiendo de la cobertura que uno tenga, donde todavía muchas obras sociales, digamos, es una carrera de supervivencia contra la burocracia. Entonces, tiene esas cuestiones. Ahora, desde el punto de vista médico, en general, los avances que hemos tenido en estos años son poco comparables con alguna otra situación en la historia, ¿no? Mira. ¿Y esto tiene que ver, sigue teniendo que ver con el prejuicio del VIH? Sí, yo creo que sí. Sí es. Digo, porque así como hay prejuicio con las enfermedades mentales, por ejemplo, absolutamente de la diaria, no es que hay esquizofrenia o psicótico, o, digo, pareciera que aún hoy existe una diferencia entre alguien portador de VIH y alguien que tiene, no sé, cáncer, se me viene ahora a la cabeza eso, pero digo... totalmente, mirá, es absoluto prejuicio. Y es interesante el ejemplo del cáncer porque a mí me gusta compararlo en este sentido. La mitad de los cánceres se curan, ¿no? Sin embargo, la idea de cáncer igual muerte está absolutamente asociada. Entonces, no existe una cosa sin la otra. Que tiene un tumor, no importa en qué estadio, no importa dónde, no importa qué está haciendo, y más o menos le va midiendo a ver si el cajón tiene que ser de un 80 o de un 90. Es un estigma hacia adelante. En el caso del VIH, convive en algún menos ya la idea de SIDA igual muerte, porque los tratamientos son beneficiosos, pero entonces viene el estigma hacia atrás, que es ¿qué hiciste? Claro. ¿No? Porque salvo en el caso del cáncer de pulmón y el cigarrillo, después hay una situación en donde, bueno, te toca, ¿no? Bueno, pero, y que quede claro, esto no debería ser así, ¿no? Claro, ¿no? sí. Y entonces, lo que importa ahí es cómo
podemos trabajar en la respuesta social para que sea igual de exitosa que la respuesta biomédica, ¿no? Claro, sí. Ahora, ¿hay diferencia entre hombres y mujeres y se puede sacar o saber cuál es el promedio de edad? Bueno, sí, ahí lo que tenés es... una edad más vulnerable, no sé si está bien dicho así. Bueno, ahí vos tenés el dato de, digamos, cuál es la mediana de edad de diagnóstico. Pero es cierto que no necesariamente esa gente se diagnostica en el momento en que se infecta, ¿no? Entonces, esto es básicamente la mediana de edad de diagnóstico en Argentina está alrededor de los 30 años, pero la estimación es que la infección es antes, ¿no? Por ahí, por el propio ciclo natural del VIH, muchas veces es un alto pico de viremia, donde por ahí uno tiene una gripe fuerte, pero que pasa, baja solo unos años y después vuelve. Mirá. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es que el 30% de los diagnósticos los seguimos haciendo en enfermedad avanzada. Es decir, no en personas que vienen a Fundación Huésped o a cualquier otro de los centros gratuitos. Hola, ¿qué tal? Me quiero hacer el test porque tuve alguna situación de exposición, porque tuve relaciones sexuales, sino que es una persona que está internada por alguna infección oportunista y entre la batería de test que se buscan para ver, che, ¿qué pasa con este tipo que no le baja la fiebre hace 2 semanas? Se descarta leucemia, VIH. O se encuentra una leucemia, pero producto del VIH. Claro, ¿no? sí, claro. Entonces, que puede ser por esta caída del sistema inmunológico. Entonces, ese es el número, yo creo que todavía, que nos muestra todo lo que tenemos por hacer en Argentina, ni que hablar en otros lugares del mundo, para realmente controlar la epidemia. Ese es un número que nosotros debemos bajar. ¿Y cómo se baja? Promoviendo más la prueba. Porque esa persona, si por ahí, esto es contrafáctico, pero se hubiera hecho la prueba 2 años antes, no hubiera llegado a estar internada. Claro, sí. Sí, y hay que ver también qué es lo que pasó en esos 2 años, con cuánta gente estuvo, con cuánta gente tuvo relación, no sé, infinidades de cosas. ¿Todavía sigue el mito, o no sé si no es mito, que no sé, las personas trans o homosexuales son las más propensas al contagio? Bueno, a ver, desde el punto de vista... No sé si es un mito, perdón, mi ignorancia. Habría que como que separarlo. Tiene que ver de vuelta con las vulnerabilidades, ¿no? Es decir, el sexo anal es más riesgoso que el sexo vaginal y el sexo vaginal es más riesgoso que el sexo oral. Sí. ¿Sí? Ahora, no solamente las personas gays practican el sexo anal. Otro gran tabú, ya que estamos hablando de tabús, ¿no? El sexo anal es un recontra tabú. ¿Qué pasa específicamente con las personas trans? La vulnerabilidad extrema en la que viven, ¿no? Porque si las personas trans tienen su, digamos, reafirmación de la identidad de género en general en la adolescencia, muchas veces son expulsadas de sus familias, de sus ciudades, y entonces el trabajo sexual y en el interior ni te cuento, por supuesto. Claro. Y entonces ahí el trabajo sexual es la única forma de subsistencia, el descuido, la necesidad de poder acceder como sea al dinero para inyectarse hormonas, y muchas veces se inyectan cualquier cosa, y entonces eso les perjudica la salud. Entonces, venimos de cerca de un 34% de prevalencia, es decir, 34 de cada 100 personas trans vivían con VIH hace algunos años. Esto está mejorando. Nosotros lo vemos cuando nosotros trabajamos mucho con población trans y lo vemos cuando hacemos operativos de testeo, donde ya empieza a bajar un poco la prevalencia. Esto es muy importante y tiene que ver, juega un rol fundamental la identidad de género, la respuesta social, y todavía nos queda un montón para avanzar, porque además está esto, ¿no? Hay un ataque, y esto lo vemos a nivel mundial, a las personas trans, como, digamos, yo siempre, para mí, cualquier hater de las personas trans, lo único que habría que hacer, es imposible hacerlo, es sentarlo 15 minutos con cualquier chica trans o chico trans y que te cuente su historia. A ver si te quedan ganas después de otra cosa que tener algún tipo poder de opinión acompañar sobre eso, en lo que es su propia decisión. Con los varones que tienen sexo con otros varones, lo que vemos es
esta, digamos, en algunos, tampoco es generalizable, mucha rotación de parejas sexuales, esta sensación de que el virus ya fue. Es una generación, por suerte, que no vio a todos sus amigos morir de enfermedades vinculadas al SIDA. Claro. ¿no? Que ya un chico que tiene hoy 25 años empezó su vida sexual y ya existían los tratamientos, que por ahí no era una pastilla por día, pero eran 2, 3 cuanto menos y ya era el estaban cóctel o estaba mucho más avanzado. Claro. Pero también es una generación que tiene poca campaña de prevención. Tiene poca campaña de prevención, no tuvo buen acceso a la educación sexual integral. Claro. Y además tiene esta cuestión a veces de, bueno, no pasa nada. Ese cóctel, digamos, esa mezcla es lo que sigue explicando que en Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos una epidemia concentrada en determinadas poblaciones, que son las personas trans, los hombres que tienen sexo con otros hombres, básicamente. Pero es una cuestión de acceso cuestión de derechos, por decirlo de alguna manera. De derechos, de información. No de promiscuidad. No, porque además, bueno, buen ya que sentido, estoy con las frases célebres, pero promiscuo es todo aquel que tiene más parejas sexuales que yo. ¿Viste? Pues está el tipo que caga a la mujer con uno y se encuentra con un amigo y dice, no, tengo 3. Vos sos un promiscuo, claro. No, pero vos no sabés lo que me contó Leandro. Esto es una cuestión de no importa, digamos, con quién lo haces, sino cómo lo haces. Claro. Y ese es el mensaje más importante a transmitir, ¿no? ¿Sentís que hay algo que sí o sí hay que hacer en cuanto a la prevención o en cuanto a la comunicación, digamos, que sea primordial o que sea esencial, que decís, esto sí o sí tiene que suceder? No sé si es campaña en vía pública, si es el ESI, si independientemente de lo que uno informe en casa y el diálogo. ¿Qué tendría que, yo creo que ¿qué parece una locura que no esté? Yo soy muy fan de la ESI, ¿viste? Sí. Tengo un libro escrito. Sí, lo sé. Paso el lo tengo. Pero realmente, porque yo creo que la ESI construye ciudadanía al final. Entonces, si nosotros logramos implementar en las escuelas lo que la ESI se propone, va a contribuir sin duda al VIH, va a contribuir a un montón de otras cuestiones. Sí. Con el tema de las campañas, sin duda, lo que pasa es que cambió tanto el ambiente público, las redes sociales, la comunicación en general, que habría que definir un poco qué es campaña, ¿no? Porque antes uno decía, bueno, yo hago una campaña de tal fecha, pongo tal mensaje. Ahora hay tanto ruido que agarro es ver cómo hacer el ruido. Y pongo los carteles. Claro. Y eso, cuando pase el tiempo, nos va a servir un poco para analizar también qué pasó con el COVID, ¿no? Porque, ¿qué es una campaña? Y además tenés que tener un receptor que quiera escuchar sobre el tema, ¿no? Sí. Hoy no importa lo que vos digas de COVID, la gente no quiere escuchar nada. Vivimos el trauma y la tragedia de nuestra generación. Yo no estoy señalando con el dedo, no les preocupa algo que debería preocuparlo. Al revés. Lo que pasa es que fue un momento tan traumático que uno elige lo taparlo. Estamos procesando como se puede y solo la distancia de los años nos va a dar un buen análisis. Con el VIH me parece que esto que te decía, ¿no? Cómo romper con esta lógica de ser víctima de su propio éxito. Claro. ¿No? Y cómo entonces trabajamos. Y ahí yo creo que las comunidades tienen un rol, la prevención a nivel comunitario, el trabajar, obviamente en población general, pero también donde podemos ver que es importante llegar con el mensaje, llegar de otra manera, romper con la lógica del médico con guardapolvo hablando y dando consejos, la comunicación entre pares, facilitar el acceso a los métodos de prevención en general y al diagnóstico, simplificar el acceso a la salud, garantizar el acceso, el derecho al acceso a la salud, va a ser lo que realmente nos permita llegar al puerto que suena muy ambicioso, pero es posible de controlar realmente la epidemia de VIH. Genial, aguante la ESI. Aguante. Gracias, Leo. A vos. Un placer, gracias.